El evangelismo que el cielo reconoce, el que verdaderamente transforma vidas y multiplica conversos, es aquel que rara vez se predica desde un púlpito y que muchos prefieren no practicar. ¿Y si la verdadera medida del éxito no fuera el número de sillas llenas, sino la profundidad de los corazones quebrantados? ¿Qué sucede cuando confundimos el estruendo de las campañas con el susurro sagrado del Espíritu? Hemos olvidado que el primer amor, ese que trae un arrepentimiento vivo y genuino, es la chispa de toda conversión duradera, y no un mero cálculo estratégico. Hoy muchos predican doctrinas impecables, con una retórica pulcra y argumentos sólidos, pero pocos viven en el primer amor que realmente toca el alma, ese fuego que arde sin cesar en el interior. Muchos se jactan de su ortodoxia, de su conocimiento preciso de la letra, pero pocos experimentan el arrepentimiento vivo, ese quebrantamiento que nos confronta con nuestra propia miseria y nos lanza a los pies del Padre. Buscamos el aplauso del escenario, la validación de las multitudes que nos escuchan, pero evitamos la humillación del altar, el lugar donde el ego se quema y las cenizas dan paso a algo nuevo. Medimos el éxito de la fe por el volumen de nuestras congregaciones, por la visibilidad de nuestros proyectos, pero rara vez por la profundidad de la conversión, por la transformación radical que solo el Espíritu Santo puede obrar en un corazón. ¿Cuál es entonces la expresión de evangelismo personal que el cielo reconoce, pero que casi nadie practica hoy? ¿Y qué sucede verdaderamente cuando dejamos de buscar solo la mano de Dios para pedir favores y comenzamos a buscar su rostro con una desesperación genuina, con el anhelo de un hijo que regresa a casa? La respuesta, o al menos el camino hacia ella, se esconde en el legado de un hombre que hace más de un siglo conmovió a Londres y al mundo con un mensaje tan simple como poderoso. Charles Spurgeon no solo predicó, sino que modeló un evangelismo personal que multiplica conversos, no por el número, sino por la calidad de la transformación. Hoy, desvelaremos los 3 pilares inquebrantables de su método, una arquitectura de fe que puede devolvernos a la esencia misma de nuestra misión. Permanezcan porque en instantes abriremos la primera llave de ese antiguo secreto, una llave que muchos han perdido, o quizás nunca quisieron encontrar. Vivimos en una era de evangelismo ruidoso, donde el volumen de la voz parece importar más que la resonancia del mensaje en el alma. Confundimos el movimiento con el avance, la actividad incesante con la verdadera obra del Espíritu. Creemos que la verdad se impone por la fuerza de la argumentación, cuando en realidad se revela en la vulnerabilidad de un corazón rendido. Hemos construido escenarios imponentes, con luces y sonidos que buscan impresionar, pero hemos descuidado el altar, ese lugar humilde donde la presencia de Dios se manifiesta no en el espectáculo, sino en la quietud de la adoración. Lo que casi nadie te dice sobre el evangelismo efectivo viene ahora. Muchos hoy buscan la estrategia perfecta, el algoritmo que garantice el crecimiento. Muchos se aferran a fórmulas probadas, replicando modelos de éxito ajenos a su propia realidad. Muchos se desgastan en la periferia, intentando captar la atención de un mundo saturado. Pero pocos, muy pocos, se detienen a escuchar el latido del cielo. Pocos se atreven a despojarse de lo superfluo para ir a la raíz. Pocos entienden que el poder no reside en lo que decimos, sino en lo que somos cuando lo decimos. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, no era ajeno a las multitudes. Su tabernáculo metropolitano era un hervidero de almas, pero su método de evangelismo personal, ese que realmente multiplicaba conversos, nacía de un principio que hoy parece olvidado: la búsqueda incesante del rostro de Dios, no solo de su mano. Él mismo lo decía: si no hay Espíritu Santo en la obra, no hay obra de Dios. Y esta no es una verdad nueva. Ya en el antiguo pacto, el profeta Joel clamaba: rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Una invitación a la autenticidad, al quebrantamiento interior, antes que a la exhibición exterior. La verdadera llave, entonces, no es la elocuencia humana, ni la perfección teológica por sí misma. Es el Espíritu Santo obrando a través de un corazón auténtico.
Pero ¿cómo se cultiva esa autenticidad? ¿Cómo se pasa del mero conocimiento de la verdad a una vida que la encarna de tal manera que otros son irremediablemente atraídos? Si este mensaje resuena en tu espíritu, si anhelas una verdad más profunda que el ruido de lo superficial, te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete ahora mismo, porque en la próxima parte revelaremos el punto que casi nadie se atreve a tocar. Deja tu me gusta para que esta verdad alcance a quienes más la necesitan. Y comenta ahora la frase sello: quiero la verdad entera. Es un compromiso, una declaración de que estás dispuesto a ir más. La primera clave, esa que Spurgeon desenterró de las profundidades de la fe y que hoy se ha cubierto de polvo en demasiados altares, es la búsqueda incesante del rostro de Dios. No se trata de un simple acto de piedad, ni de una rutina religiosa más. Se trata de una sed que consume, un anhelo que trasciende cualquier petición, una desesperación sagrada por la presencia misma del Creador. Olvidamos que antes de que Dios mueva su mano para bendecir, Él anhela que busquemos su rostro para conocerle. Muchos hoy se contentan con la mano de Dios, con sus favores, sus milagros tangibles, sus provisiones materiales. Muchos se acercan a Él como a un dispensador de beneficios, esperando soluciones a sus problemas inmediatos. Muchos elevan oraciones que son listas de deseos, peticiones para aliviar su carga, para resolver sus crisis. Pero pocos, verdaderamente pocos, buscan su rostro con la misma intensidad, con la misma pasión, con la misma humillación que Spurgeon modeló. Pocos se arrodillan no para pedir, sino para simplemente estar, para contemplar, para permitir que la luz divina exponga cada rincón oscuro del alma. Pocos entienden que la verdadera llave del evangelismo no es el don que recibimos, sino la transformación que experimentamos al estar en su presencia. Recordemos las palabras del salmista, ese eco milenario que resuena aún hoy. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro, oh Jehová, buscaré. Salmo 27:8. Este no es un versículo aislado. Es el latido de una fe que comprende que la fuente de todo poder, de toda verdad, de toda conversión genuina, reside en la intimidad con lo divino. La tradición nos recuerda que Charles Spurgeon no era solo un orador brillante, era un hombre de rodillas. Su púlpito era poderoso porque su altar personal estaba siempre encendido. Los historiadores de su época atestiguan que su vigor en la predicación no venía de su elocuencia, sino de las horas incontables que pasaba clamando por la presencia del Espíritu Santo, buscando el rostro de Dios hasta que su propia alma se consumía en ese fuego. El insight profético para nuestro tiempo es doloroso pero necesario. Hemos invertido el orden. Queremos el avivamiento sin el quebrantamiento. Queremos el poder sin la rendición. Queremos los resultados sin el proceso de ser conformados a la imagen de Cristo. La iglesia de hoy, en su afán por crecer y ser relevante, ha adoptado a menudo una mentalidad transaccional con Dios. Ofrecemos nuestra fe, nuestro servicio, esperando una respuesta inmediata, un me gusta celestial. Pero el evangelismo de Spurgeon nos llama a una relación, no a una transacción. Nos llama a buscar el rostro de un padre, no la mano de un proveedor. Es en el altar, en ese lugar de humillación y entrega, donde la lámpara de nuestra devoción se mantiene encendida, alimentada no por el ruido de las multitudes, sino por el aceite de la intercesión silenciosa. Es ahí donde las cenizas de nuestro ego se transforman en tierra fértil para el espíritu. Si queremos ver vidas transformadas, si anhelamos una conversión que no sea superficial sino radical, debemos primero volver a ese lugar, a ese ejercicio de buscar el rostro de Dios con una desesperación que no teme al silencio ni a la soledad. Es la única manera de que el viento del Espíritu sople con poder, no sobre un escenario, sino sobre corazones dispuestos a la travesía de la verdadera fe. Si este mensaje te ha tocado, si sientes el llamado a una fe más profunda, a una búsqueda más sincera, te invito a que te suscribas a nuestro canal.
No te pierdas la próxima entrega, porque en ella desvelaremos la segunda clave, esa que muchos confunden con mera actividad religiosa, pero que es en realidad el fruto inevitable de haber encontrado el rostro de Dios. Dale me gusta a este video si valoras la verdad sin adornos y comenta ahora mismo la frase sello: quiero la verdad entera. Tu compromiso es el eco de una generación que anhela volver a la esencia. Lo que viene ahora es la expresión práctica de esa búsqueda, el siguiente paso que Spurgeon no solo predicó, sino que vivió con cada fibra de su ser. Es la forma en que esa intimidad con Dios se traduce en un evangelismo que multiplica conversos, no por el número, sino por la calidad de la transformación. En instantes abriremos la segunda llave. La segunda llave, la expresión visible de esa búsqueda incesante del rostro de Dios, es lo que Charles Spurgeon denominó, sin usar esas palabras exactas, una vida de santidad radical y un testimonio encarnado. No se trata de una moralidad superficial, de un mero cumplimiento de normas o de una fachada religiosa que se desmorona ante la primera tentación. Hablamos de una pureza interior, un arrepentimiento vivo que no solo lamenta el pecado, sino que lo aborrece y busca la transformación constante por el poder del Espíritu. Es el primer amor hecho carne, palpable, visible, una lámpara encendida en medio de la oscuridad. Muchos hoy predican con la esperanza de convencer con argumentos, con la lógica impecable de sus doctrinas. Muchos esperan que las palabras por sí solas logren la conversión, que la verdad abstracta penetre sin un vehículo humano que la encarne. Muchos confían en la elocuencia de sus discursos, en la fuerza de sus presentaciones, en el impacto de sus producciones, pero pocos, muy pocos, se detienen a vivir la verdad que predican con una coherencia que desarma el cinismo del mundo. Pocos entienden que el Evangelio no solo se proclama, se vive, se respira, se exhibe en la sencillez de un corazón transformado. Pocos comprenden que antes de que la puerta del corazón se abra a un mensaje, ésta se abre a la autenticidad de una vida. Spurgeon sabía que el púlpito tenía poder, pero que el testimonio personal multiplicaba ese poder. Su vida, aunque pública, era un reflejo de su devoción privada. Él decía, la santidad no es el camino a Cristo, sino la evidencia. La santidad no es una opción, es una característica inherente de aquellos que han sido llamados por Dios. Es el distintivo que valida nuestro mensaje, la credibilidad que otorga peso a nuestras palabras. El insight profético para nuestra generación es claro y desafiante. Hemos caído en la trampa de separar la verdad de la vida. Creemos que podemos ser efectivos en el evangelismo con un mensaje impecable, pero con un testimonio comprometido. Queremos que la gente crea en un Dios santo, mientras nosotros mismos evitamos el camino de la santificación. El mundo no necesita más teóricos de la fe, sino testigos vivientes, lámparas que arden con un fuego que no se extingue, que no se esconde bajo la mesa, sino que ilumina la casa entera. ¿Cómo, entonces, esta vida de santidad, este testimonio encarnado, se convierte en la segunda llave para un evangelismo que multiplica conversos de forma genuina? No se trata de moralismo, sino de magnetismo espiritual. Cuando el primer amor está vivo, cuando el arrepentimiento es una realidad diaria, nuestra vida misma se convierte en un sermón sin palabras, una invitación silenciosa pero poderosa. Es la fragancia de Cristo que otros no pueden ignorar. Es la paz inquebrantable en medio de la tormenta, la esperanza que brilla cuando todo parece perdido. La travesía de la santidad es las cenizas de nuestros deseos carnales, quemadas en el altar de la rendición, se convierten en la tierra fértil para el fruto del Espíritu. Es un proceso doloroso, sí, pero es el único que produce un testimonio que no puede ser refutado. Si sientes el peso de esta verdad, si anhelas que tu vida sea ese sermón silencioso que abre puertas a corazones endurecidos, te invito a que sigas este camino con nosotros. En la próxima entrega, desvelaremos la tercera y última clave, esa que Spurgeon consideraba el motor invisible,
el viento que impulsaba todas sus velas y le permitía cruzar los mares de la incredulidad. Es el secreto que une la búsqueda del rostro de Dios con la vida de santidad, y sin el cual todo esfuerzo se vuelve estéril. Prepárense, porque lo que viene ahora es el aliento de Dios mismo. La tercera llave, el motor invisible que Spurgeon comprendió con una claridad pasmosa y que hoy muchos han olvidado, es la intercesión ferviente, el clamor incesante que mueve el cielo y abre puertas en la tierra. No es una oración casual, un suspiro al final del día. Es un trabajo espiritual extenuante, un agonizar en el espíritu por las almas perdidas, por el avivamiento genuino, por la voluntad de Dios en la tierra. Es el aliento de Dios mismo, respirando a través de nosotros. Muchos hoy oran pidiendo, por lo suyo, por lo inmediato, por lo que les alivia. Muchos elevan plegarias que son monólogos, listas de deseos personales, casi exigencias a un proveedor. Muchos ven la oración como un deber, una rutina más que cumplir, una casilla que marcar en su vida religiosa. Pero pocos, verdaderamente pocos, interceden con el peso de una carga ajena, con el clamor de un corazón quebrado por el estado del mundo. Pocos se postran con el alma rota por las almas que no conocen a Cristo, por las iglesias tibias, por el regreso del primer amor. Pocos entienden que la intercesión no es solo hablar con Dios, sino permitirle a Él hablar a través de nosotros, uniendo nuestro espíritu al suyo en un gemido inefable. Es el viento del espíritu que llena las velas de la iglesia, impulsándola a través de mares turbulentos de incredulidad. Sin este viento, por muy fuerte que sea la quilla o hábil el capitán, la nave se queda inmóvil, sin rumbo, a la deriva. Es el aceite que mantiene la lámpara de la fe encendida en la oscuridad, no solo la nuestra, sino la de aquellos a quienes queremos alcanzar. Es el olor a incienso que sube desde el altar de la humillación, un aroma que Dios mismo reconoce y al que responde con su poder transformador. Sabemos que vivimos la intercesión ferviente cuando el dolor de Dios por el mundo se vuelve nuestro propio dolor, cuando las necesidades de los perdidos nos quitan el sueño, cuando el tiempo que pasamos de rodillas excede el tiempo que pasamos en el escenario. Cuando el clamor por el avivamiento no es una frase hecha, sino un gemido del Espíritu que no puede ser silenciado, que nos impulsa a buscar el rostro de Dios no solo para nosotros, sino para una generación que se ahoga. Recordemos las palabras del apóstol Santiago, ese eco que nos desafía a una fe activa. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5, 17, 18. La clave no fue solo orar, sino orar fervientemente, con una intensidad que movió la mano de Dios. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, no solo era un maestro de la palabra, era un gigante de la oración. Decía, la oración es la poderosa artillería del cristiano. Y también, nunca le faltará una congregación a aquel que pasa sus mañanas en el estudio y sus noches en la oración. Su eficacia no era solo su elocuencia, sino su constante intercesión que abría los cielos antes de abrir su boca. El insight profético para nuestro tiempo es doloroso pero necesario. Hemos invertido el orden. En una cultura que valora la eficiencia y los resultados instantáneos, la intercesión parece una pérdida de tiempo, una actividad pasiva. Medimos el éxito por lo que vemos, por lo que podemos cuantificar en números, y olvidamos que el poder que transforma vidas opera en el reino invisible, movido por rodillas dobladas y corazones quebrantados. Nos hemos vuelto una iglesia de activistas, de planificadores, de estrategas, pero hemos perdido la esencia de ser intercesores. Hemos cambiado el altar de la oración por la mesa de reuniones, el clamor por el plan estratégico, y por eso, a menudo, los resultados son superficiales, pasajeros, carentes del fuego que solo el Espíritu puede encender. Pero esta llave, más que las otras, exige un costo que pocos están dispuestos a pagar,
un sacrificio de tiempo, de ego, de comodidad. Exige una renuncia a la autosuficiencia, una admisión de que sin el aliento de Dios, todo lo que hacemos es en vano. Es en este altar de intercesión donde las cenizas de nuestra propia fuerza se transforman en la tierra fértil para la manifestación del poder divino. Si sientes este llamado a la intercesión, a mover el cielo por las almas, a ser un catalizador del avivamiento que tanto anhelamos, te invito a comentar ahora mismo la frase sello: yo vuelvo al altar de la intercesión. Es una declaración de que estás dispuesto a pagar el precio, a ser parte de los que verdaderamente marcan la diferencia, no con ruido, sino con un clamor que resuena en el cielo. Hemos desvelado las 3 llaves del método de Spurgeon: la búsqueda incesante del rostro de Dios, la vida de santidad radical y la intercesión ferviente. Pero ¿cómo se atan estos hilos para formar una cuerda inquebrantable que no se rompe? ¿Cómo se traduce esto en una dirección práctica para tu vida hoy, sin más dilación y excusas? En el próximo y último segmento, no solo cerraremos todos los bucles, sino que te daré el mapa claro para la travesía que tienes por delante. Una travesía que promete transformación, no solo para ti, sino para un mundo que anhela la verdad. Esa es la pregunta central que nos trae al punto de inflexión. Porque no basta con conocer las llaves. Hay que saber cómo usarlas para abrir las puertas correctas. El método de evangelismo personal de Charles Spurgeon, el que multiplica conversos de verdad, se cimienta sobre 3 pilares inquebrantables, 3 expresiones vivas que se entrelazan en una arquitectura de fe que el cielo reconoce. No son pasos secuenciales, sino un ciclo vital de dependencia y manifestación, la búsqueda del rostro de Dios, la vida santificada como testimonio y la intercesión ferviente. El primer pilar, la búsqueda del rostro, es más que una oración. Es una rendición, un anhelo que consume. No es un pedir, sino un estar, una desesperación sagrada por conocer al dador más que a sus dones. Es arrodillarse ante el altar vacío, donde las cenizas de nuestro ego son el único sacrificio aceptable, y la lámpara de nuestra alma se enciende con el aceite de su presencia. Pero esta búsqueda exige una travesía interior que pocos están dispuestos a emprender, un despojo de lo visible por lo invisible. Como el salmista clamó: buscad mi rostro, tu rostro, oh Jehová, buscaré. Es la esencia de la piedad que Spurgeon encarnó, y el grito de una generación que ha olvidado que la fuente es más importante que el río. El segundo pilar, la vida santificada, no es una lista de prohibiciones, sino la fragancia de Cristo manifestada en cada acto, cada palabra, cada elección. Es el Evangelio hecho carne, un sermón que se vive antes de ser hablado. Es ser una lámpara encendida en la oscuridad, cuya luz no se esconde bajo la mesa, sino que ilumina la puerta de la esperanza para otros, abriendo corazones antes que argumentos. Sabes que vives santificado cuando tu coherencia desarma el cinismo, cuando tu paz es inquebrantable en la tormenta, y tu testimonio no necesita palabras para ser convincente. Sin embargo, mantener esta lámpara encendida exige un suministro constante de aceite, un costo diario que pocos quieren pagar. Como Pedro nos exhorta: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Spurgeon lo modeló al decir: la santidad no es el camino a Cristo, sino la evidencia de que hemos encontrado a Cristo. Y hoy el mundo necesita ver la verdad, no solo escucharla. Si esta visión de una fe auténtica resuena en tu espíritu, si anhelas que tu vida sea ese testimonio encarnado que abre puertas, te invito a comentar ahora mismo la frase sello: yo vuelvo al primer amor. Es una declaración de que estás dispuesto a que tu lámpara brille con una luz que nadie puede apagar. El tercer pilar, la intercesión ferviente, no es un monólogo, sino una colaboración con el Espíritu, un gemido que une el corazón de Dios con las necesidades del mundo. Es el viento invisible que impulsa la nave de la evangelización. Es el aceite que alimenta la lámpara de la fe de la Iglesia, el combustible que permite la travesía a través de mares de incredulidad, el clamor que abre la puerta del cielo. Sabes que intercedes fervientemente cuando el dolor de Dios por los perdidos te quita el sueño, cuando el tiempo de rodillas excede el tiempo en el escenario,
y tu espíritu gime por el avivamiento antes que por tus propias necesidades. Pero este clamor, esta agonía espiritual, es la parte que la mayoría evita, la clave que exige la renuncia más profunda a la autosuficiencia. Santiago nos recuerda el poder de Elías. Oró fervientemente y el cielo dio lluvia. Spurgeon insistía, la oración es la poderosa artillería del cristiano. El insight es que sin este aliento divino, toda nuestra actividad es ruido. Estas tres expresiones no son independientes, son la urdimbre y la trama de un tejido divino. Son las tres llaves que se complementan para abrir la puerta a un evangelismo que el cielo reconoce. Pero, ¿cómo se entrelazan en tu día a día para producir una transformación que no solo te impacte, sino que sea un faro para otros? ¿Y cómo aplicar este mapa para una travesía que no solo te transforme, sino que sea un faro para otros, sin promesas vacías, solo con la verdad y la dirección práctica que necesitas hoy? En el próximo y último segmento, cerraremos todos los bucles. Te daré la síntesis que amarra cada punto y la instrucción precisa para que esta verdad no sea solo conocimiento, sino acción transformadora. Las tres expresiones, la búsqueda del rostro, la vida santificada y la intercesión ferviente, son el eco de ese primer amor que muchos han olvidado. El evangelismo que el cielo reconoce, el que multiplica conversos de verdad, no es una técnica de masas ni una estrategia de marketing. Es una travesía personal de humildad y dependencia divina. Es el retorno al altar, no al escenario. La profundidad de un corazón quebrantado, no el volumen de una congregación. Cuando estos tres pilares se entrelazan en tu vida, dejas de buscar solo la mano de Dios para pedir favores y comienzas a buscar su rostro con una desesperación que te transforma desde lo más íntimo. Tu vida misma se convierte en un candelabro que ilumina la oscuridad, una puerta abierta para aquellos que anhelan la verdad en un mundo de apariencias. La decisión es tuya, hoy. ¿Estás dispuesto a volver al altar, a quemar tu ego en sus cenizas, a humillarte en intercesión ferviente, a vivir una santidad radical que no necesita palabras para predicar? Este camino no promete multitudes instantáneas ni reconocimiento humano. Promete algo mucho más profundo y duradero, un avivamiento interior que te conforma a la imagen de Cristo, convirtiéndote en un instrumento fiel para su reino. Si este mensaje ha encendido un fuego en tu alma, si anhelas esta verdad completa, comenta ahora mismo la frase sello, quiero la verdad entera. Suscríbete a nuestro canal para no perderte la próxima entrega, que profundizará en el punto más evitado de la fe. Dale me gusta a este video y compártelo con esa persona que vino a tu mente mientras escuchabas. Que tu vida sea un altar encendido. Que tu luz guíe a otros en la travesía.